Uno, grabando. Sí. Salud, no te metas ahí. Salud. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. La idea de este encuentro con, bueno, los distintos integrantes y los instrumentistas de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo es conocer respecto de nuestros instrumentos, qué tipo de recursos tienen, limitaciones, ¿no? O sea, recordemos que son instrumentos que dejaron de existir hace muchos años, hace cientos de años, y que evolucionaron en realidad, ¿no? Los instrumentos que nosotros conocemos. Por lo tanto, este encuentro es precisamente conocer la historia del instrumento como en forma muy resumida, y luego meterse en el interior del instrumento, o sea, qué recursos hay. Entonces, para eso damos el pie a Raúl. Andrea, perdón, vas tú haciendo la moderación, ¿no? Sí, la idea un poco es que cada uno de los instrumentistas nos hable sobre su instrumento unos 2 o 3 minutos, y luego a través del chat nos van dejando las preguntas, cosa de nosotros ir moderando un poco y haciéndoselas a quien vaya. Pero las preguntas, que ellos puedan hacer las preguntas, o sea, si pueden hablar, porque a veces son difíciles de explicar estas cosas. ¿Ya? Ok, ningún problema. Bueno, primero que todo, presentarlos, ¿no? Está Carlos Arena, saluda a Carlitos, que es nuestro contrabajo, está Luciana Taulí, que es viola de caña, está la Magdalena Pacheco, que es percusionista, Juan y la Ángel, que son flautistas, clarinetistas, la Leslie con Eric, por otro lado, que ellos son cauche, está Raúl Orellana, que es violinista, y Marcelo Vidal, que es laudista. Démosle el paso entonces a Raúl. Raulito. Hola, buenas. Sí, buenas tardes a todos. Javier, ¿qué quieres? Bueno, yo toco uno. ¿Aló? Te escuchamos. Ah, perdón, pensé que alguien había hablado. Bueno, toco uno de los instrumentos más conocidos, el que ha sufrido desde un cierto punto de vista menor cantidad de modificaciones, a pesar que hay diferencias entre el violín moderno y el violín barroco, llamado barroco, pero en realidad digamos que llamar música barroca incluso queda corto como término, abarca mucho más que eso. De todas maneras, el estudio del violín histórico, por decirlo de alguna forma, ha llevado a descubrir ciertos recursos expresivos que en el estudio de conservatorio, de estudio de instrumentos modernos, se perdió. Entonces, digamos que las grandes diferencias están más bien en el uso de las articulaciones y de las dinámicas, que digamos que vienen, están con ventaja desde el punto de vista expresivo, técnico expresivo, por el hecho también de usar cuerdas de tripa, que son cuerdas más elásticas y que permiten una mayor flexibilidad en la música también, a nivel de dinámica, sobre todo, bueno, y articulación también. Pero digamos que el material de las cuerdas es bastante importante, a pesar que, en cuenta solamente los recursos explicados por los maestros del 1600, del 1700, digamos que eso se puede hacer con cualquier instrumento, no hay necesidad de necesariamente tener una cuerda de tripa para poder hacer dinámica y articulación. Pero digamos que en la investigación, en el estudio y la profundización de este estilo, las diferencias van más por el lado de la interpretación, por el lado de cambiar el chip mental acerca de cómo leer la partitura, más que en términos de técnica real del instrumento. El instrumento varió sobre todo en el arco, las cuerdas también, pero el cambio de las cuerdas de tripa a lo que conocemos ahora es bastante reciente. Las cuerdas de tripa desaparecieron del uso masivo después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Desapareció por 20 años, y a través de este movimiento historicista se retomó toda esta técnica que, digamos que se perdieron muchas cosas. Pero el registro del instrumento va a ser el mismo que en el violín moderno, el uso de efectos van a ser los mismos,
Tal vez van a poder ser mucho más precisos en el sentido de poner, por ejemplo, microdinámicas o cosas de articulación muy finas, que por la práctica de la música antigua se pueden entender y se pueden realizar. Y digamos que el resto de dudas, espero que me hagan preguntas para ser un poco más específico, pero en términos generales, digamos que esa es la gran diferencia. Bueno, eso. Creo que son unos 2-3 minutos, así que eso es. Después, espérame. Okay. De los presentes, ¿alguna pregunta al tiro, como para aprovechar el hilo de lo que nos estuvo contando claro. en este rato Raúl? Sí, sí, sí. Yo quisiera hacer una. Sebastián, te escuchamos. Sí, que me gustaría saber si con respecto al color del instrumento, en relación con el violín moderno, digamos. Uno por ahí tiene la sensación que en general tiende a pensar en el violín barroco, como un instrumento que tiene un sonido más aterciopelado, quizás que el violín moderno, y tal vez eso pueda afectar en algunas cosas, no sé, en la producción de armónicos, o en el sonido que tiene al tocar sobre o cerca del puente, etc. ¿Qué pasa en esos casos, digamos? O sea, en realidad el tema del timbre es algo bastante personal, ¿ya? Digamos que hay diferencias estilísticas. O sea, por ejemplo, hay un sonido a la italiana como hay un sonido a la francesa, que son sobre todo las dos escuelas más importantes y que influyeron más toda la música en Europa. Bueno, digamos que también la escuela franco-belga o lo de los Países Bajos también, pero en el periodo barroco al menos, porque eso es más renacentista, en el periodo barroco al menos la escuela italiana y francesa son las dos grandes escuelas y que están bien claras. No existe una escuela alemana o una escuela inglesa, así tal cual como se conoce una italiana o una francesa. Entonces, digamos que el tema del timbre es mucho más abierto de lo que nosotros conocemos ahora. Tú me dices que una característica puede ser el sonido aterciopelado de los instrumentos antiguos. En realidad ese es uno de los aspectos, pero dentro de los afectos está el hecho de interpretar a través del timbre un estado melancólico o a través del timbre un estado furioso. Entonces, digamos que eso que tú dices de tocar al puente es justamente eso. Y esa es parte de la técnica. Esas son cosas que forman parte de la técnica del intérprete. Que, por ejemplo, cuando se quiera hacer un área de furia, como se llamaba generalmente algo relacionado con la ira, se suele tocar al puente porque efectivamente la cuerda es más resistente cerca del puente, entonces uno puede darle más fuerza al arco y salen armónicos mucho más brillantes. Lo que tú dices del sonido aterciopelado es cuando uno toca un poco más lejos del puente, los armónicos tienden a ser no tan brillantes, no de armónicos tan agudos, sino que de armónicos más graves. No necesariamente graves, pero menos armónicos agudos. De los armónicos graves se hace de otra forma. Pero digamos que eso es... hay una búsqueda del sonido bien interesante y una búsqueda del sonido para representar un estado de ánimo. Entonces, digamos que hay bastante variedad. A pesar que el sonido ideal, digamos que era el de un sonido intenso, como una trompeta, pero una trompeta sin los armónicos tan estridentes que suelen tener los instrumentos de bronce, sino más bien un sonido redondo, pero intenso como una trompeta, eso sí. Gracias, Raúl. ¿Alguna otra consulta para Raúl? Perdón. ¿No? Al chat llegó algo. Al chat, miremos. Dice, ¿cuáles son las diferencias específicas del arco y cómo influye en el sonido que se obtiene? Esa es la pregunta de Paul. Ya. Diferencias, a ver, entre los arcos barrocos y los arcos modernos, la diferencia es sobre todo la curva, la tendencia y la punta. La tendencia de los arcos barrocos es a tener la curva tal cual como los arcos para tirar flecha, o sea, con la curva hacia afuera. Y
con la punta generalmente terminada en una puntita, como una especie de continuación del arco. Esa es una de las grandes diferencias que pasó después en el periodo clásico, en el cual la punta se transformó en una especie de martillo, o sea, la punta cae en un ángulo que se va volviendo cada vez más recto, y en el timbre, lo que va a variar de timbre, o sea, las variables que van a influir sobre las diferencias timbrísticas van a estar más bien en la calidad de la madera, en el color de las crines, pero las diferencias más bien están en una cosa de facilidad de articulación. O sea, lo que pasó en el periodo clásico y el cambio de arco también llevó a un cambio de articulación y también un cambio de estética. Bueno, está todo junto, entonces como que surgió un nuevo modelo de arco también por necesidades musicales. Pero la búsqueda del timbre es lo mismo, es siempre igual, con cualquier tipo de arco se va a hacer. Lo único que va a diferenciar es a realizar un cierto tipo de articulación o no, o otra. Porque tener una punta liviana o tener una punta martillo cambia bastante la técnica. Ok, gracias, Eso, Raúl. espero que haya respondido a la pregunta, no sé si era eso lo que quería... Parecer, sí, Jorge después nos comenta si te falta algún otro dato. Demos el paso entonces ahora a Marcelo Vidal para que nos cuente sobre la U. Bueno, hola, ahora sí, buenas noches. Delante llegué y partí como partida inglesa, así fue. Bueno, aprovecho de presentar a Andrea, que es quien está moderando, que es nuestra periodista. Bueno, yo tengo el rol de en este caso, presentar dos instrumentos que son los que están en este concurso, el guitarrón chileno y el laúd. Vamos a partir por el guitarrón, que es este instrumento que tengo acá, que es el más exótico, ¿ya? De los instrumentos de cuerda que hay. O sea, de hecho, ya el laúd es exótico, este es más exótico. Es un instrumento que está afinado como si fuera una guitarra, pero una quinta más arriba, o sea, en el quinto espacio. Sería algo así como un manguito más corto, ¿no? Como una especie de requinto, ¿no? A la quinta está afinado. Tiene órdenes, ¿ya? Son grupos de cuerda. O sea, si yo parto acá, voy a tener... Y eso también tiene que ver con las capacidades sonoras, porque estas órdenes obviamente son obligadas, ¿no? Bueno, tengo... La primera tiene una sola, que es un la, ¿ya? Tiene entre 1 y 2, ¿ya? Luego tengo un mi, ¿ya? Que es la segunda cuerda. Ese tiene 2 octavas, ¿ya? O sea, es una orden de 2 octavas. Luego tengo un do. Y aquí tengo 3 octavas en este do. O sea, es como una especie de, como si fuera como tocar un piano, ¿no? O sea, en el cual hay más cuerdas que están sonando a la vez. Luego tengo el sol, que ese tiene, perdón, la tercera orden tiene 4, ¿ya? Tiene 4 cuerdas. La orden que le continúa, la cuarta orden, que es como, podríamos decirle como una especie de tónica, y esto es interesante en el guitarrón, es un sol, y tiene 6 cuerdas, ¿ya? Y luego tenemos la quinta orden con 5 cuerdas. O sea, podríamos decir que, bueno, en este caso, si estamos tocando en sol mayor, ¿no? ¿Ya? La tónica tiene 6 cuerdas y la dominante tiene 5 cuerdas, ¿ya? Y la subdominante 4 cuerdas. La tercera tiene 3 cuerdas y, bueno, en este caso ya, y la primera, la tónica, o sea, perdón, sí, tiene 1 o 2 cuerdas, ¿no? O sea, la primera cuerda, que es la segunda en realidad. Eso respecto al guitarrón. Tiene unos diablitos que van acá arriba, ¿ya? No sé si los ven, que son notas que se pueden afinar y que se usan, y en la tradición popular, estas se afinan no por simpatía, sino que se tocan. O sea, si yo hago un sol mayor, ¿ya? Pisando las órdenes,
y toco los diablitos serían sol, perdón, sol sería Sol y si. si, Sol y re. si. Sol y Si, si. re. Acá, claro. Sol y si. Está bien, sol y si. Sí. Bueno, y aquí Sí. llevamos la dominante. Acá. O sea, en la tradición popular. ¿Ya? Acá arriba. Pero eso es, yo lo he visto de distintas formas. O sea, pero en este caso se puede afinar o desafinar. También se puede usar de otra forma el guitarrón. Bueno, yo he experimentado con algunas cosas de música contemporánea en el cual se reafinado el guitarrón, ¿no? Una especie de guitarrón traspuesto. ¿Ya? Eso es, y bueno, lo interesante que para hacer melodía lo que suena muy bien en el guitarrón es la campanela. ¿Ya? O sea, ¿se fijan? O sea, son cuerdas que pueden ir sonando así. ¿Ya? O sea, eso es como en líneas generales. Son 25 cuerdas, de las cuales tenemos 21 sobre el diapasón, con estas órdenes, y luego tenemos los 4 diablitos laterales. Eso. No sé si tienen preguntas. Una pregunta. Adelante, te escuchamos. Sí, para efectos de la escritura, como el guitarrón, digamos, las órdenes tienen octavas, a veces 3 octavas, o sea, una nota en 3 alturas distintas. ¿Qué llave usan? ¿Cómo usan para la escritura? Porque no sé, hay un texto tradicional de Francisco Astorga que lo tienen escrito en sol, en llave de sol. Pero no sé si en este caso, cómo lo tienen pensado o cómo lo usan. O sea, este sol, por ejemplo, este sol es llave de fa. ¿Ya? Lo que pasa es que se puede normalizar con la escritura de la guitarra, pero no te da, tendrías que escribir muy hacia abajo. Y además esa es una de las notas importantes, este sol, ¿ya? Es de las notas que se tocan con los dedos, o sea, no con el pulgar. No sé si me explico, o sea, porque el bajo de esta orden, no sé si la ven, está abajo. Entonces, normalmente, si tú quieres tocar el bajo aquí, tienes que tocarlo con el dedo. No sé si se ve ahí, así. Y no con la guitarra. Es muy difícil llegar a tocar el bajo con el pulgar, porque tienes antes las cuerdas agudas. Pero bueno, en sí, esa es... Porque en rigor la guitarra también se podría escribir en fa, pero para efectos prácticos, ¿qué llave sería para usar el guitarrón? Que les acomode para lectura. De lo que nosotros hemos visto, las 2 veces que han llegado las obras a los concursos anteriores son en doble llave. Doble llave. Ah, perfecto. Sí. Ya, perfecto. Como una especie de piano, sí. ¿Okay? ¿Alguna otra Igual pregunta sobre el guitarrón? es un instrumento que suena poco, ¿ah? ¿Ya? O sea, no es un instrumento de mucho volumen. Podríamos compararlo con una vihuela, por ahí. ¿Ya? No. O sea, si quieres hacer un tutti, y nos ha pasado en los concursos anteriores, en el primer concurso, claro, yo llevé amplificación, al final no lo hicimos, pero los otros instrumentos se tuvieron que limitar para que pudiese sonar el guitarrón. Y eso no es la idea, bueno, cosa de ustedes, pero que lo piensen así también, o sea, un instrumento que necesita un espacio sonoro. Nos llega una pregunta por el chat. Consultan si el guitarrón es un instrumento de cuerdas que solo se toca en Chile. Y lo segundo, ¿por qué solo está vinculado a los cantos a lo divino y al humano? Víctor Providel. El guitarrón es en sí es un instrumento primero de la religiosidad popular. O sea, no es un instrumento que tú hayas encontrado antiguamente para el canto a lo poeta, al canto a lo humano, ¿ya? Era exclusivo del cantor a lo divino y el poeta, ese conú, ¿ya? Que tenía que manejar no solamente
escribir las décimas, además memorizar las décimas, tenía que aprenderse las entonaciones y además tenía que tocar el guitarrón muy bien. Esta jerarquía, esta especie de ¿cómo llamarlo?, de seres casi místicos, ¿no? Los poetas tenían que manejar la música, la literatura y además tocar el guitarrón. El guitarrón era como, claro, o sea, le daba ya la categoría superior a los músicos, ¿ya? Y era exclusivamente para el canto lo divino. Antiguamente usar el guitarrón en el canto al humano era imposible. Ahora ya se usa mucho, pues se popularizó por allá por los años 50. Otra pregunta en el chat, dice, ¿históricamente se había utilizado el guitarrón en ensamble u orquesta? Una pregunta de Jorge Puy. No. O sea, a ver, los de Ramón lo usaron en su conjunto folclórico. Ellos fueron los primeros, el primer conjunto que apareció con el guitarrón en la televisión, ¿no? En los años 60. Pero luego que se use como con ensamble, no. Nosotros hemos hecho estas obras y algunas otras, ¿ah? O sea, cuando es música de cámara, puede funcionar muy bien. Yo los invito a que escuchen, para que se vayan familiarizando con la sonoridad. En el Spotify hay 3 discos con guitarrón. Y de hecho hay un disco con Tomás Luis de Victoria, con música de Tomás Luis de Victoria. Okay. Pueden buscar el Spotify mío, Marcelo Vidal. Sí. Las preguntas por acá, al parecer, Marcelo, sigamos con el laúd. Ya, laúd. Ya, laúd. O sea, lo que tenemos es archilaúd para el concurso. ¿Ya? Este es, claro, es un instrumento que se afina de una forma muy similar al guitarrón, ¿ya? O sea, de hecho tiene la misma afinación del guitarrón en las primeras 5 cuerdas, ¿ya? La sexta cuerda en este caso vendría a ser la octava de la primera, 2 la, o sea, tenemos la, ¿no? Si, sol, re, la, ¿ya? Y luego, desde que tienes ya esta octava, la, bajas diatónicamente. La, sol, fa, mi, re, do, si. La. Estas cuerdas que van desde esta octava que dije, desde la a la, son diatónicas y se tocan al aire, no se pueden pisar. ¿Ya? Son bordonas. ¿Ya? Eso es en general. Yo creo que teniendo la noción del guitarrón, podríamos decir que son 2 instrumentos que estructuralmente son similares desde el punto de vista de la música. ¿Alguna consulta respecto al laúd o al archilaúd? Entonces el archilaúd tendría 6 órdenes. O sea, no tiene órdenes porque... claro. Claro, aparte de las bordonas, dejando... O sea, perdón, son siete bordonas que están acá. ¿Ya? Ahí. Y luego tenemos... sí, pues, o sea, son 7 y 7 en realidad. ¿Ya? Las 6 cuerdas primeras son como la octava en re quinto, ¿ya? Y luego comienza a bajar diatónicamente, desde el sol hasta un sol. Una escala. La primera cuerda es un la, igual que en el guitarrón. Igual que en el guitarrón. Ya. O sea, son 2 instrumentos que podríamos decir, de entonces las cuerdas que son pisadas son iguales. La, mi, do, sol, re, la, y después de ese la... Espérate, en este caso es la, mi, si. Sí, ok, es cuartal. La, mi, si, re, sol. Sol, re. La, mi, si, sol, re. La. La, ya. Perfecto. Ok, gracias. Ok, gracias. Vi que han consultado si se escribe en doble llave. Sí, efectivamente, este se escribe en doble llave. O sea,
Ok. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Gastón, por tus inquietudes. A ver, hay otra pregunta, ¿no? Aquí. Ah, no, si hacen tablatura es mucho mejor. O sea, pero claro, la tablatura, no la tablatura de la guitarra popular, ¿no? Sino que la guitarra, o sea, la tablatura de aquel tiempo, la tablatura barroca, porque existen 3 tipos de tablatura, ojo, la italiana, la francesa, la alemana, incluso hay 2 tipos de tablaturas italianas, con letras, otras con números, pero bueno, o sea, pueden usar esas tablaturas. Sí. Okay. ¿Alguien más? Okay. Yo quería preguntar una cosita cortita. Las diferencias, retomando un poco la idea esta del violín, las diferencias en la forma de la ejecución o las posibilidades con la guitarra. Pienso en el guitarrón, bueno, además del tema de la intensidad, que es súper interesante eso, también preguntarte, aprovechar la diferencia en la intensidad con el laúd, ¿no? También las posibilidades, las formas de tocar, rápidamente, no para entrar, pero acordes en el archilaúd, ¿no? No en el guitarrón. Acordes armónicos, artificiales, o no sé, cosas así de ese... Absolutamente. Sí, se puede hacer. En el caso del guitarrón, como tú lo mencionaste, bueno, es un instrumento que suena poco. Este suena bastante. Nosotros hemos tocado, existen conciertos de la época para laúd y pequeña orquesta. Entonces es un instrumento que suena un poco menos que una guitarra, ¿ya? Y respecto de las posibilidades, tiene las mismas posibilidades de la guitarra. Y de hecho, obviamente, mucho más rico con todas las bordonas. Es un instrumento que sí, puede dar mucho para efectos. ¿Eso? Parece. Marcelo, muchas gracias. Le vamos a dar Gracias, el pase Andrea. a nuestra pareja de sacabuchistas, Eric y Leslie, para que nos cuenten un poco de su instrumento y luego para que demos la ronda de preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, el sacabuche es el instrumento antecesor al trombón actual. Viene desde la época del Renacimiento. Es utilizado en la música sacra, en la música de cámara y sobre todo también en los coros polifónicos. Igual que el trombón actual, la afinación está en si bemol, en el caso del trombón tenor, y en el caso del trombón alto, mi bemol. El registro del sacabuche va desde el re, la cuarta línea de la llave de sol, hasta el fa, digamos, debajo del pentagrama de la llave de fa. Con respecto no tiene mayores limitaciones en ritmos, ni en matices, ni en tonalidades, ya que la vara permite, gracias a su cromatismo, tener todas las tonalidades y bien rico en las notas musicales. Ahora Eric va a explicar un poco el sacabuche bajo. Bueno. Hola a todos. Bueno, el sacabuche bajo es un instrumento distinto, la verdad, bastante distinto en comparación, por ejemplo, a los trombones actuales y también al sacabuche tenor. El sacabuche bajo es un instrumento que, bueno, su tonalidad principal es fa, de hecho está afinado en fa, pero todo así se escribe en nota real. Ojo con eso, la escritura es todo en nota real, a pesar de que el instrumento esté en fa. Es lo mismo del sacabuche tenor, está en si bemol, pero se escribe en nota real. ¿Ya? El sacabuche bajo en llave de fa, del sacabuche tenor en llave de fa o do cuarta. También es válido. Eso es importante saberlo también. Y con respecto al sacabuche bajo, bueno, su tesitura puede llegar hasta un do grave, que eso son 2 líneas bajo la llave de fa,
y hacia arriba, cómodamente puede llegar hasta un Fa que está sobre la llave de Fa, 2 líneas adicionales hacia arriba. Ese más o menos es el registro cómodo. Ahora, del Do, de 2 líneas llave de Fa abajo, se salta hasta el Fa más grave, y desde ese Fa más grave se puede llegar hasta el otro Do más grave. No voy a contar todas las líneas para abajo que serán, pero son muchas líneas para abajo. Ese es como el rango de tesitura del sacabuche bajo. Ahora, con respecto a la velocidad, movilidad, tonalidades, la única tonalidad que le queda complejo a este instrumento es Fa sostenido. Fa sostenido mayor en este caso, o todo lo que tenga que ver con Fa sostenido menor. Es una tonalidad en la cual el instrumento no va a poder hacer todas las notas, ya que por la afinación actual va a tener, por ejemplo, Fa sostenido sale muy alto. Por lo tanto, no va a llegar como a poder tocar muy afinado en esa tonalidad. Y esa es la única complicada. Todas las otras tonalidades para el instrumento son válidas, y en sentido de movilidad también. No hay problema con eso. Bueno, ahora sí podemos partir con, si hay preguntas con este instrumento, que la verdad creo que va a ser primera vez que lo van a ingresar, o segunda vez, no estoy seguro. Entonces tienen que haber más preguntas por ahí. Disculpen, no anoté bien en el sacabuche tenor, su tesitura hacia arriba era un re de cuarta línea en sol, ¿cierto? Sí, hasta ahí, y hacia, digamos, sin dificultad, digamos. Y hacia claro, abajo, no noté. hacia abajo es hasta el Fa debajo de la línea de la llave de Fa. Ok, gracias. Claro. Puede ser hasta un Mi también debajo de la llave de Fa, pero ya queda en séptima posición, que es la última posición, y claro, que ahí cuesta también un poco la afinación. Por ejemplo, un pasaje rápido y pasar a la séptima posición es un poco más complejo, a comparación de ahora con el trombón actual, que todo se hace con transpositor. Y otra pregunta práctica, los sacabuchistas son ustedes dos, ¿cierto? Entonces, digamos, el sacabuche se escribe para el bajo y para el tenor, o para el alto. No se pueden escribir no para los tres. No hay tres sacabuchistas, ¿cierto? No, en este momento, o sea, la orquesta sí somos 3 sacabuchistas, pero creo que la obra en la cual están en concurso es para 2 voces, es para un tenor y un bajo. Por lo tanto, en este caso, ahora sí, hay sacabuches altos, pero la orquesta no dispone de sacabuche alto en estos momentos. Entonces, por lo tanto, se limita a esas 2 voces. Ahora, con respecto, hay una pregunta en el chat ahí, que dicen si hay algún manual de orquestación o página donde se resuman las tesituras y técnicas. Pero eso en general. Perfecto. Eso después lo responderá el director artístico. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los sacabuches? Aquí hay una consulta también que dice cuál fue el camino recorrido como músicos para llegar al sacabuche, músicos a encantarse con estos instrumentos históricos. De Víctor Flores. Claro. Bueno, primero que nada somos trombonistas, por lo tanto nosotros partimos con el trombón moderno, y acá en Chile la verdad no se hablaba de instrumentos de bronce antiguos, los cuales, bueno, está la trompeta barroca, está el sacabuche, y hay otros más de instrumentos de bronce, pero no se hablaba y no había el acceso. Entonces una vez se nos dio la oportunidad, cuando Marcelo nos invitó a la Orquesta Nuevo Mundo para formar parte y empezar con el tema de los instrumentos de los bronces antiguos del sacabuche, así fue como empezamos, la verdad. Ahora, información de los instrumentos en sí, aquí en Latinoamérica, no es mucha, es poca. Por lo tanto, ha sido todo un proceso de investigación y formación musical para poder interpretar estos instrumentos que, al ser más primitivos, son más difíciles en su ejecución,
pero no obstante pueden hacer cosas más complejas que los instrumentos modernos por ser más pequeños en su tamaño. Preguntan si hay sordinas especiales para sacabuche. No, no hay sordinas especiales para sacabuche. Ahora, ¿se puede ocupar sordina? Sí. O sea, si es que quisieran poner sordina en un sacabuche tenor, por ejemplo, le hace muy bien la sordina de la trompeta actual, moderna. Le va a dar un sonido más metálico al instrumento. Pero le haría una sordina actual de trompeta. Claro. Básicamente, prácticamente todos los efectos del trombón actual se traspasan al sacabuche propiamente tal. ¿Hay alguna otra consulta? Gracias entonces, Eric y Leslie. Le vamos a dar la palabra a una de nuestras flautistas, Ángela, para que nos cuentes un poquito de los instrumentos que tú tocas en el Nuevo Mundo. Hola, ¿me escuchan? Súper. Súper. Bueno, en la orquesta estoy tocando flautas y estoy tocando también bajones. Las flautas que tengo a disposición para este concurso serían una flauta alto en sol y una flauta soprano. Las flautas, bueno, la verdad es que no hay ninguna diferencia entre los recursos de una flauta común y corriente a una flauta renacentista en relación a la ejecución de obras contemporáneas. De hecho, la flauta es un instrumento, si bien está desde la Edad Media, cuando hubo este redescubrimiento de la música antigua, también paralelamente fue un redescubrimiento del instrumento, particularmente en la música contemporánea, dado a la diversidad de recursos que tiene. Así que en eso como que realmente no hay ninguna diferencia. No sé si hay alguna pregunta como en particular en relación a las tesituras. La flauta en do es una flauta soprano en do. Este es un modelo un poco más renacentista, pero no, aparte del sonido y la forma, no difiere tanto. Bueno, los modelos renacentistas, como son un poco más cónicos, los graves se escuchan un poco más, tienen un poco más de cuerpo, por decirlo así, que en una flauta de modelo barroca. Las típicas flautas de colegio de plástico son un modelo, entre comillas, barroco, y están hechos en 3 partes. Estos están hechos en 2 partes, y claro, y al ser en 3 partes, la punta de la flauta es muy angosta, entonces los graves son muy, muy débiles. Y en estas flautas no. Sin embargo, por ejemplo, en este modelo, ya los registros muy agudos son más débiles. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, y la otra es una flauta alto en sol, y es como una flauta alto en fa, solo que en vez de un fa comienza en sol. Es solo esa la diferencia. Ángela, hay una pregunta acá en el chat que dice que si se pueden hacer multifónicos en la flauta dulce, y de ser posible hacer, ¿cómo suenan? La pregunta es sí, se pueden hacer multifónicos. Los multifónicos en general se producen siempre cuando hacemos digitaciones con furcas. Por ejemplo, ahí tenemos dedos cruzados, o fa, por ejemplo. Perdón. Disculpen, no lo logro hacer ahora. Son muy agudos. Lo logramos hacer, y hay distintas digitaciones que bueno, podemos detallar después cuáles son específicamente. Yo no me lo sé para nada de memoria. La verdad es que no es música a la cual estoy realmente acostumbrada a tocar, pero sí, de que hay posibilidades, hay muchas posibilidades. Ok.
¿Alguna otra consulta? No sé si respondo la pregunta. Rodrigo, contéstanos por el chat. Bueno, ahí podemos volver después en caso de que haya alguna consulta que haya quedado en el tintero para alguno de los músicos. Para seguir con el tema de las flautas, clarinetes y todo, le vamos a pasar la palabra a Juan Fundas. Hola. Juanito, hola. Mira, el instrumento que yo voy a tocar para este concurso es la chirimía. En realidad esta es una bombarda soprano, y que tiene esta cajita aquí. Hace que es una bombarda un poco alta, digamos, soprano. De viento, de madera, y usa una doble caña arriba. En realidad es un antepasado del oboe. Es un instrumento que se usa principalmente en el Renacimiento, aunque hay modernas también. Pero la mía es antigua, digamos, para música antigua. Este instrumento particularmente está en do, hay algunas en re, otras en do. El mío está en do, para que sepan. Lee en llave de sol y está en 440. La tesitura es de un do bajo la pauta hasta un sol sobre la pauta. El primer sol sobre la pauta podría ser un la bemol, pero mejor lo dejamos en sol. La amplitud de matices es bien escasa, suena generalmente tiene prendido y apagado. Es decir, suena o no suena, fuerte o no, mesoforte tal vez, porque son instrumentos que eran tocados al aire libre, se tocaban en espacios amplios, no tiene mucha variedad de matices en realidad. Es más fiestero, mete ruido y eso. ¿Qué más? Eso, son como los datos principales del instrumento. ¿Consultas para Juan? ¿Juan? ¿Qué dice ahí? Preguntan sobre la duración del fiato, si es similar al oboe. Sí. Sí. Tal vez un poco más. Depende del artista en cuestión, digamos. Sí. Ok, ¿alguna otra? Sí, pues, No alcanzo a leer. ¿Hay alguna otra por ahí? ¿No? Le damos el paso entonces a la Mane, que es nuestra percusionista. Neni, cuéntanos un poquito. Gracias, Juanito. Hola, yo soy Magdalena Pacheco y soy la percusionista de la orquesta. Y bueno, primero contarles, por si no sabían, que de esta época no hay mucho de percusión escrito. O sea, lo único que está escrito ya es como Lully, que escribió para timbal, o Bach para adelante, pero para atrás no hay nada. De hecho, todos los instrumentos que se ocupan están como basados en la iconografía de la época. Entonces, como que pueden ver en no sé, en ciertas ilustraciones que hay como mujeres con pandero, o ciertos tambores, y ahí se hizo como la relación posterior de que en verdad era como de toda la influencia que hubo de Medio Oriente en esta música. Entonces, bueno, los tambores que ocupo para la orquesta son tambores que se llaman generalmente de marco, que son como estos, no sé si se ve bien, pero son tambores que tienen un marco y un parche. Este es el bendir. Generalmente la técnica, como viene de Medio Oriente, es mucho técnica de dedos. O sea, aparte de ser como que están los bajos, los agudos, sobre todo es técnica de dedos. Entonces, por ejemplo, si uno quiere escribir algo para esto, tienes que escribir rítmicamente en diferentes alturas, por ejemplo, para hacer como el golpe bajo, el agudo, o no sé, hay ciertos slaps o golpes muertos. Entonces se escribe generalmente como con diferentes símbolos o diferentes líneas. Ocupamos el bendir en la orquesta, este de aquí, este pandero, o rick, turco, es este por lo menos, y se pueden ocupar desde técnicas de redoble, mucho platillo, o combinación. El rick
hacía. También, al igual que el bendir, también se pueden escribir los diferentes golpes en diferentes líneas. También tiene mucha técnica de dedo. Y también, como accesorio adicional, ocupamos estos cascabeles. Yo generalmente me los pongo en la pierna, porque son cascabeles que se ocupan en verdad en India para bailar. Pero lo que tratamos de hacer son estos como, no sé si han visto estos como bastones que de repente tenían unos cascabeles arriba y ocupaban los turcos a veces para marcar los pulsos. Entonces también queda como un brillo que es muy característico del Medio Oriente también. Entonces esos son los tambores que ocupamos en verdad en la orquesta, casi todo de Medio Oriente. Eso, cualquier duda me dicen. Gracias, María. Pregunta la veo, la de las baquetas, dale, ¿cierto? Dale, sí, por favor. No, sí se pueden ocupar con baquetas. De hecho, hay un tambor grande que nosotros no tenemos, que es como si fuera un tambor con parche, y lo ocupan con baquetas, y no es un timbal, porque no suena tum, 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 no tiene un sonido que retumba, sino que es un sonido un poquito más seco. O sea, no es seco, es más parecido, se podría decir como un bombo legüero, pero recto, como así, grande. Y se ocupa con baquetas. Bueno, y también están los timbales ya barrocos que se ocupan generalmente, eso sí, con baquetas de madera. Era un sonido como más duro que el timbal que escuchamos ahora, que tiene un sonido como más lleno de tum, que se ocupan baquetas más gordas. Esto era generalmente más baqueta de madera. Aparte de esos instrumentos, ay, perdón, no alcancé a leer, espera. ¿Alcanzas? Dice, aparte de estos instrumentos, ¿qué otros instrumentos tienes para escribir la obra para el concurso? Yo no sé, o sea, no sé si podemos, es que yo tengo muchos instrumentos, pero no sé si es que, o sea, de lo que se ocupa en la orquesta es esto. Yo no sé si es que el concurso está como abierto a ocupar otras cosas o no. Ahí Marcelo... No, ahí en las bases dice claramente que hay un listado de los instrumentos base de la orquesta, y las composiciones tienen que ser en base a los que están descritos en esa pauta, digamos. Ya. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Más consultas para Mané? A ver, sería genial si pudieran recomendar algunas obras representativas para ustedes en sus instrumentos. Tendré el lenguaje idiomático de cada instrumento, sobre todo viniendo de ustedes, así de alguna manera podemos conocer sus intereses y estar más en tema. Eso es para todos en verdad la pregunta, pero por mi parte yo les recomiendo mucho escuchar a un percusionista que es el dios de la percusión antigua, Pedro Esteban se llama, por si quieren buscarlo, por si no lo conocen. Ahí hay mucho que ver, y tiene muchos estilos distintos, y abarca muchos instrumentos, toca mucho ese tambor que yo les digo que no tenemos acá, pero por ahí va, así que se los recomiendo mucho si es que no lo conocen. Repito un poco la pregunta de Sebastián para que ver si los otros músicos también se suman a contarnos cuáles son sus instrumentistas seguidos, digamos, o que son representativos del instrumento. Leslie y Eric. O sea, así bien cortito, un buen ejemplo que pueden sacar es yendo al canal de YouTube de la Orquesta Nuevo Mundo, que ahora en esta época hemos subido varios videos en donde se muestran casi todos los instrumentos de la orquesta, y en base a lo que estamos tocando y con distintos repertorios, tanto renacentista como barroco. Entonces, ese también es un buen ejemplo, porque ahí sí nos van a escuchar, de hecho, inclusive a nosotros mismos tocando los instrumentos que estamos describiendo acá. Ese es mi aporte. Buena idea, súper bien. ¿Alguien más? Sí, no, es lo mismo que Eric, que tenemos grabaciones de años, óperas, tenemos montones de cosas que pueden vernos en redes. Carlitos, aprovechemos el vuelo, y ya que tú tomaste la palabra, sigamos contigo. Carlos es contrabajista o violonista, con un violón gigantesco. Cuéntanos un poco las características del instrumento, y bueno, obviamente estar dispuesto a las preguntas de los participantes. Claro. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo soy el contrabajista de la orquesta. Bueno, nada más decirles que en realidad el contrabajo de la época barroca, que es, bueno, amplísimo, digamos, se le llamaba violone, que es más como una familia de instrumentos que cumplen una función.
que en el fondo el instrumento más grave de la orquesta, ¿no? Entonces, para el periodo barroco había un sinnúmero de instrumentos que cumplían esa función, que fueran de cuerda, evidentemente, ¿no? Entonces yo en realidad voy a tener que hablarles del instrumento que yo tengo, porque ya se los voy a mostrar. Pero en realidad lo que yo busqué aquí es tener un instrumento, bueno, lo más cercano a un contrabajo moderno que ya existía en esa época. Y, bueno, sobre todo hacia el final del barroco. Les voy a mostrar allá, aquí. Entonces, aunque no estaba preparado, está a 2 cámaras. No, si yo ahí estoy full haciendo clases en línea, entonces. Bueno, Jorge Dupuy quería que escuchara la mayoría de los instrumentos, así que si los tienen a mano, chiquillos, después ya, bueno, aparte la Mani que ya los hizo sonar, también sería bueno que les dieran un poco los sonidos de cada uno de ellos en esta instancia. Carlito. Entonces, yo tengo que hablarles de este instrumento, en realidad. Que es un instrumento que si bien es un contrabajo moderno, que está completamente barroquizado, digamos, y que tiene algunas particularidades que, bueno, obviamente las cuerdas, ¿ya? El tipo de sonido de las cuerdas, que en realidad es la idea que como que traten de sacarle el partido a las características rítmicas, o sea, sonoras de cada instrumento, ¿no? de nuestros instrumentos. Naturalmente, si ustedes nos escriben algo que se ve que en estilo contemporáneo, nosotros no lo vamos a tocar a la barroca, o sea, a nosotros nos interesa hacer, ¿no es cierto?, evidentemente representación histórica, y eso significa que nosotros nos adaptamos a la partitura que ustedes nos entreguen, ¿ok? Naturalmente, si ustedes nos escriben algo que se ve que es como estilo barroco, nosotros lo vamos a interpretar barroco, si es clásico, clásico, si es romántico, romántico, y esa es la idea, ¿no es cierto? Vamos a reaccionar dependiendo de la partitura que esté. Bueno, este instrumento en particular, yo así, tiene una extensión acá, es un contrabajo, afina normal. Nosotros para el concurso me parece que vamos a afinar en 440, ¿no? Por los instrumentos de viento. Sí, 440. ¿Ya? Entonces este va a estar igual que cualquier contrabajo. Lo que pasa es que yo en la cuarta cuerda tengo más posibilidades de graves. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito estandarizar para el concurso, porque estas cuerdas nosotros no podemos estar cambiando escordatura de una hora a otra, ¿me entienden? No se puede eso. Porque la cuerda de chipa es mucho más jodida de cambiarla. ¿Ya? Entonces yo para el concurso voy a usar 2 posibilidades. Uno que es afinación normal, voy a colocar un Mi acá, yo suelo usar en 2 esta cuerda. ¿Ya? Pero eso va a hacer que cambien algunas cosas. ¿Ya? Entonces yo la voy a usar en Re, por decir, y voy a poner algo acá cuando quieran afinación tradicional. Entonces puedo cambiar entre que la cuarta cuerda esté en Re o que esté en Mi para el concurso. ¿Ya? Eso por efectos prácticos, porque además si yo cambio la afinación de esta cuerda cambia muchísimo, es complejo. ¿Ya? Entonces o escriben en afinación tradicional o pensando en un Re acá abajo, en un Re acá abajo, ¿cierto? Con extensión. Pensando en digitaciones, ven que, no sé si se alcanza a ver, yo les puedo mostrar ahí. Tiene esa cuerda sigue hacia arriba, ¿no? ¿Se alcanza a ver usted? Como camarógrafo me muero de hambre, pero bueno. ¿Ok? Otra particularidad es que este instrumento tiene trastes, ¿ok? Eso es como no se ve mucho, pero, bueno, ahí está el gato también. Ya. Tiene trastes este instrumento, ¿ya? Entonces eso significa que evidentemente si van a ser glisandos y tampoco, acá no está posibilidad mucho de microtonal, ¿no es cierto? Los trastes, si bien se puede mover, es absolutamente poco práctico moverlos, o sea, no, es súper jodido, entonces no es como llegar y moverlo. Entonces tenemos traste. El traste llega hasta el Re. Y ahí ya tienen glissando. ¿Okay? Después, hacia arriba, en general estos instrumentos no se usan tanto, puede que porque las cuerdas son muy, muy altas, ¿no? Pero son blandas al mismo tiempo, pero es difícil de manejar. Entonces arriba realmente no meterse tanto, pero tiene los armónicos, tiene todo este sonido de la tripa. Que es crujiente.
crujiente, ¿no? No sé si ustedes alcanzan a captar allá. El ataque es mucho más notorio. ¿Ok? No sé si en línea se alcanza a captar mucho, ¿eh? Ok, nada, el resto de los colores son lo mismo que usted escribir para un instrumento moderno, pero hay ciertas cosas que como que se acentúan mucho más, por ejemplo los efectos, el ruido, todo eso se acentúa muchísimo más, como mucho más expresivo en el sentido de efecto, ¿eh? Sí, claro, y otra cosa, como son cuerdas como muy gruesas, claro, hacia los armónicos muy hacia arriba se empiezan a dificultar un poco, si van a usar armónicos. ¿Ok? Eso, entonces, en resumen, pensar que un instrumento para el concurso con afinación tradicional o cuarta en re y contraste. Y que si quieren meter ruido, metan, porque me encantan. Eso, bueno, el pizzical es un poquito más apagado. Y el resto, nada, los golpes de arco lo mismo. Va a ser más percusivo todavía. Eso, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta para Carlos? Estuviste súper claro, Carlito. Gracias. Vamos finalmente a Luciano Tauliz, que toca viola da gamba. Luciano, cuéntanos un poquito de tu instrumento. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, como tú decías, la viola da gamba, en el caso de mi viola, la que yo uso y usaría para el concurso, es de 7 cuerdas. La cuerda más baja es un La, debajo de la llave de Fa, y se afina por cuartas, sería La, Re, Sol, Do, Mi, ahí está la tercera, La, Re. O sea, es bien parecido a una guitarra, digamos, la afinación. Tiene trastes, 7 trastes, que dan, digamos, la quinta de cada cuerda al aire. Algo que sería interesante, o sea, destacar es la tomada del arco, que es, si se puede ver bien, es así, o sea, el dedo anular va sobre la crin, lo que permite ciertas articulaciones diferentes a las del violín, del cello. Y también me permite a mí poder pasar más fácilmente a un pizzicato con 2 dedos. Para tocarlo más parecido a la guitarra. Por ejemplo, recursos, acordes, igual que la guitarra, arpegios, digamos. Pizzicato se pueden hacer muchas cosas sin arco, se puede tocar prácticamente como una guitarra, con algunas diferencias, ya que como la tastiera es curva, un poquito más difícil. ¿Se escucha? Sí, Luciano, te escuchamos. ¿Qué otra cosa? El registro, como les decía, bueno, el La más bajo, debajo de la llave Fa, y esos son una octava, más arriba otra, y el final de la tastiera, hasta ahí se puede llegar, digamos, el registro completo. Cómodamente se llega hasta un Re, que sería la octava del Re que está sobre la llave de Fa. Cómodamente, bueno, un Re, Mi. A esa altura ya no tiene traste, entonces ya los acordes es más complicado. Pero todo lo que está dentro del registro, desde el séptimo traste hacia abajo, mucho acorde se puede hacer. ¿Qué otra cosa que podría ser interesante? Bueno,
Las mismas apreciaciones, digamos, generales sobre la cuerda de tripa que hablaba Raúl del violín. Los recursos van a salir diferentes, es que no se conoce bien la cuerda de tripa, o por decirlo, es bastante más caprichosa, según pienso yo, la cuerda. Entonces, hay instrumentos que responden mejor a ciertos armónicos, otros que no tanto. No sé si se va a contemplar para esto escordatura, yo no sé, yo creo que no. Se pueden buscar escordaturas, que ahora podría, más adelante les podría dar detalles, pero si vamos a tocar diferentes obras, no sé si va a ser tan factible. Luciano, hay una consulta en el chat de Rodrigo Herrera que dice que si para la viola, ¿con qué llave se escribe? Y si se transpone con la guitarra. ¿Cómo? Repito. Si para la viola, o sea, ¿con qué llave se escribe para la viola? Y si se transpone como la guitarra. Se transpone, eso debe ser lo que yo estoy diciendo como escordatura, ¿no? Como cambiar la afinación. Sí, se puede transponer, pero claro, yo estaba planteando un poco que para efectos de las obras que vamos a tocar, quizás si son muchas, no sé si la escordatura va a ser muy factible. La escritura, llave de fa principalmente, luego llave de do tercera. Es lo más cómodo para mí. Yo prefiero cambios de llave a muchas líneas adicionales. Estoy más acostumbrado a eso. ¿Alguna otra consulta para Luciano? Llave de sol también es común. No, un comentario que me da la sensación de que la pregunta de Rodrigo se refería más bien al hecho de que la guitarra está escrita en sol y transpone a la octava, ¿ya? Más que a la escordatura. Pero en este caso tú lo aclaraste bien, porque en el fondo llave de fa y llave de do en tercera o cuarta, o sol también. Sí, son sonidos, o sea, claro, si a mí me parece una llave de sol, si no está en un contexto de que se entiende que es una tesitura muy alta, yo la voy a tender a leer transpuesta a una octava, como la guitarra. Pero, claro, es más fácil trabajar con la llave en registro real. Luciano, ¿y podríamos escuchar un poco tu viola? Para que Jorge Dupuy, que está ahí un poco atento a los sonidos que tocaban los instrumentos, por favor. Yo no me veo el video ahora porque se cortó la luz aquí. Estoy con la batería. Es algo que me pasa siempre. Sí, pero... Y se metió en la guagua. Sí, tenemos aquí problemas técnicos. Tranquilo, comprendemos la situación, Luciano. Gracias por la buena onda. Juanito, ¿podríamos escucharte a ti? Ahí voy. Por favor. Juanito, pon tu micrófono. Aléjense. Aléjense. Mejor apaga. Sí, eso. Aléjense. Eso. Muy bien, muchas gracias, Juanito. Raúl, ¿tú tenías el violín por ahí para que escuchen la cuerda de tripa? Es que, bueno, no, es una pantalla, o sea, no sé si van a realmente entender algo, pero bueno, lo podrán. Ya, gracias. Digamos que dentro de los instrumentos pueden imaginar cómo suena un violín. Ahora, la diferencia de timbre, no sé si se va a entender, porque siempre es siempre un teléfono, o sea, no hay mucho que analizar ahí.
Eso más o menos, no sé qué Muchas tanto gracias, muchas gracias, Raúl. Súper. Los chiquillos sacabuchistas ahí, Leslie o Eric, ¿tienen un sacabuche a mano? Ahí, yo tengo el sacabuche a mano. Ya. Bien, muchas gracias, Leslie. Como un corno. Para nuestros queridos invitados, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud, algo más que escuchar? Sí, yo iba a decir, perdón, no. No, dale. Gracias. No, iba a decir, sí creo que lo mencionaron antes, que si existe algún manual de orquestación, yo sé que por ejemplo los actuales, tipo el Adler o por el estilo, no incluyen ninguno de estos instrumentos. Entonces, saber dónde podemos, no sé, documentación, donde podamos seguir como profundizando, y etcétera. Bueno, lo mismo lo había consultado alguien anteriormente y la verdad que le estoy preguntando al director artístico, pero está un poquito ocupado en este rato, que es Marcelo Vidal, porque tenemos mañana un concierto barroco en pandemia donde estamos con 80 músicos de todo el mundo y está terminando de hacer las ediciones en línea, así que me van a disculpar por eso, pero les pido por favor que me pongan en el chat sus correos, yo los copio y me comprometo a que si existe algo en verdad, enviárselos, o bien decirles, ¿sabes qué? No, son estos instrumentos tan, comillas, exóticos que la verdad no tenemos mucho donde sacar. Pero también la invitación es a que revisen el canal de YouTube de La Nuevo Mundo, donde hay mucho trabajo que hemos hecho las últimas semanas en pandemia, donde cada uno de los músicos ha tocado de su casa, y por cierto, como decía Carlos, el histórico de presentaciones anteriores, hay óperas, hay conciertos, donde también van a poder amistarse un poco con el tema de cómo suenan los instrumentos y cómo suenan en su conjunto, además que evidentemente es otro también la sensación, la percepción. Andrea, Dale. les dimos los datos de las tesituras, se las dimos, o sea, se las pasamos ahora, yo se las dije, la de la chirimía, faltarían, los de los instrumentos de cuerda son las mismas que los otros instrumentos, no habría mucha variante ahí, por si hablan de las tesituras para que si tienen alguna diferencia, yo se las dije, si puede, te lo mando por escrito y te lo mando por escrito. Ángela te puede mandar las tesituras de la flauta, pero esa información la podemos dar nosotros. Si es que tú la necesitas, te la mandamos. Ángela también quiere contarnos algo, Ángel. Sí, es que a mí se me olvidó hablar del bajón, en verdad, que es este instrumento, que también es de caña, un poco lo mismo que decía Juan de la chirimía, un poco del prendido, apagado, suena, no suena, y eso, y solo que este instrumento es mucho más grave. Es un instrumento tenor, entonces... La tesitura, Ángela. Claro, la tesitura, aparte de este do, perdón, sería este do, tengo notas, un par de notas suplementarias, pero mejor casi que ni contar con ellas. ¿Qué llave lees? Y en llave de sol transpuesta está bien, o sea, okay. Octavado, perdón. Pero llave de fa a veces, dependiendo en el fondo del registro que ocupen. Y agudo, no más allá de un sol. Después empieza a cortarse mucho.
¿Un fagot? Claro, esto es un fagot, pero es un fagot renacentista. Tenemos que pensar que en el Renacimiento, como la mayoría de los instrumentos, se tocaban en familia. Entonces, al igual que las flautas, había familias de flautas, había familias de fagot. Entonces, este sería un fagot renacentista, pero un tenor. Y hay que pensar que esto, o sea, el fagot, la idea del fagot es realmente un tubo, como una flauta realmente, que está doblada. Entonces, esto fue para darle una solución al tema de las chirimías. Las chirimías tenemos como la que toca Juan, pero también se tocaban en familias. Entonces había familias alto, tenor, bajo, y ya un bajo como chirimía es imposible de tocar. Entonces, lo que se hace es que en algún momento de 1600 le plegó este instrumento. De hecho, el fagot renacentista se llama bajón, pero también se llama curtal, que viene de la palabra corto. ¿Por qué? Porque acortaron el instrumento. Así de simple. Y eso. Entonces, o flauta o fagot, porque no puedo tocar los dos al mismo tiempo. Por favor. No sé si hay alguna otra pregunta. En las cuerdas pulsadas, no sé si me equivoqué o había también considerado una tiorba. Puede ser, se la toca Marcelo. Y está en lo que les comenté recién, preparando el concierto en pandemia, de Barroco en Pandemia para mañana. Pero si tienes alguna duda, Gastón, no tengo acá tu correo todavía, anoté el de Sebastián, el de Rodrigo y el de Jorge. Me lo deja, yo les voy a dejar el mío también aquí al tiro, para que vayamos canalizando algunas otras consultas que haya. No obstante, contarles también que este video, como decía Marcelo en un comienzo, va a quedar en las redes nuestras, en el canal de YouTube, lo vamos a subir a Facebook, así que si hay algún dato que se le fue de los relatos que le hicieron los instrumentistas, van a estar también a disposición en la red. Es andreapcontreras@gmail.com, para que nos vayamos comunicando en caso de que existan algunas otras consultas. Si no hay más preguntas, más comentarios. Una cosa, yo que no como se me cayó el sistema entre medio y quedó la embarrada, no sé si dejé algo en el tintero, alguna respuesta sin responder o algo. Al parecer no. Parece que no. Ya. Se escuchó todo lo que dijiste, Luciano, no te veíamos nomás, pero se escuchaba todo. Te fuiste en el que escuchábamos. Ok. Listo, de ser así entonces, agradecer la presencia de nuestros músicos, agradecer la presencia y el interés de quienes nos visitan hoy día. Sebastián, algo querías decir, parece. Levantaste la manito, ¿no? Ah, un aplauso, gracias. Sí, un aplauso para todos ustedes, un gusto. Ojalá ver sus obras entonces en la tercera versión del concurso de composición y, no sé, pues harta suerte. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas. Chao. Oye, Chao, muchas gracias. Antes de que se vayan, antes de que se vayan vayan, a tocar juntos, cabros. Bueno, oye, nada, que yo igual quedo a disposición, le pueden pedir mi correo a Marcelo, a quien sea, para preguntas específicas, si están componiendo lo que sea, a disposición, por si acaso, a los compositores. Lo mismo por acá, por los sacabuches. Cualquier duda. Super. Si quieren lo canalizan por mi correo, que ya se los dejé en el chat, y yo se los voy después derivando a los músicos, cosa de que tengamos ahí el canal expedito y siempre a disposición, por supuesto. Eso. Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Cuídense, chiquillos. Chao, chiquillos. Juntos pronto. Muchas gracias. Pronto, chao. Por favor.